Hola, me da gusto estar con ustedes nuevamente en este tiempo que Dios nos da para poder estudiar, escudriñar de la palabra. Hemos venido estudiando acerca de la segunda carta de Pedro, donde Pedro nos advierte acerca de los falsos maestros. En este capítulo número 2, Pedro ha sido muy específico en cuanto a las características de los falsos maestros, de los falsos profetas. Y en un punto muy específico que nos toca a Pedro es acerca del juicio, el justo juicio de Dios contra aquellos que quebrantan sus mandatos, contra aquellos que se rebelan y que no se arrepienten de sus pecados. Veíamos entonces ahí en el capítulo 2, versículos 1 al 3, y nos daba algunas características de los falsos. Dice así: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces aquí nos está dando algunas características de estos falsos. En enseñanzas posteriores vamos a hablar de más características de lo que distingue a los falsos maestros, para que estemos preparados y no nos dejemos engañar. Pero posteriormente Pedro nos da 3 ejemplos del Antiguo Testamento que nos muestran acerca de ese juicio de Dios, el castigo de Dios sobre aquellos que, repito, se rebelan contra Dios, van en contra de los mandatos de Dios, caminan en una conducta inmoral. Trae el castigo, trae ese juicio de Dios a sus vidas. Dice entonces el versículo 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces estos son los ejemplos que nos habla Pedro acerca del castigo de Dios, que es justo. ¿Por qué? Porque todos estos ejemplos que nos menciona y los que viven en esa rebelión en contra de Dios recibirán un justo juicio, porque piensan que pueden seguir pecando, pueden seguir viviendo en maldad y no pasa nada, y no es así, hay un juicio. Entonces vamos a la otra parte de esta enseñanza, de lo que nos viene hablando en este caso Pedro. Si uno era acerca del castigo, el ejemplo era acerca del castigo, la segunda parte que nos maneja aquí es acerca de los que son librados de parte de Dios de ese castigo. Dice, esto está en los versículos 7 al 9. La descripción de los falsos era que engañaban, ¿sí? Negaban a Cristo, negaban a Dios, caminaban en esa sensualidad, eran avariciosos. Ahora vamos a ver el ejemplo de los que Dios libra de ese castigo, de esa maldad. En este caso estamos hablando de esa justicia de Dios en 2 aspectos: la retributiva, que ya hablamos de ella en la enseñanza anterior, y en este caso la premiadora o libradora, ¿sí? Dice entonces los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Versículo 7, segunda carta de Pedro 2:7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí el propósito de Pedro no simplemente era denunciar, y lo vamos a seguir viendo en los versículos posteriores, enseñanzas posteriores, pero también el fin de estas enseñanzas de Pedro es animar a los verdaderos creyentes. ¿Sí? ¿Para qué? Para perseverar en las cosas de Dios, para mantenerse, para caminar en ese camino de justicia que viene de parte de Dios. Por eso nos pone los ejemplos, en este caso Pedro. Primero los ejemplos de los que iban a ser castigados, o los que ya habían sido decretados el castigo para esas personas, o que ya sufrieron, ¿sí?, el castigo de Dios. Ahora vamos a los ejemplos, 2 ejemplos de los que nos habla aquí, que fueron librados. El primero fue Noé, ya lo vimos, ya lo leímos en el versículo 5, un hombre de fe,
un hombre de fe que experimentó esa liberación de parte de Dios, una liberación doble. ¿Por qué doble? Primero, lo libró de la contaminación del mundo, estaba rodeado de maldad, la gente que estaba a su alrededor era gente perversa, que siempre pensaba en el mal. Bueno, Noé fue librado de no contaminarse, de no dejarse llevar por esa maldad que había en ese lugar. Y él proclamaba la palabra de Dios. Él era un hombre que proclamaba la palabra de Dios. Él, su familia, estaban rodeados por esa perversión moral, espiritual, pero mantuvieron esa luz, mantuvieron sus lumbreras brillando. ¿Por qué? Porque ellos siempre pregonaban, siempre predicaban el evangelio, predicaban la verdad, predicaban acerca de Dios. Dios no los protegió aislándolos, no, los dejó en ese lugar. Donde vemos la protección de parte de Dios es que les permitió permanecer puros en medio de la corrupción. Dios estuvo con ellos todo el tiempo, los guardó, los protegió, ¿sí? Ellos sufrieron persecución, ellos sufrieron burla, Noé sufrió esa burla. Pero dice que Dios los protegió, los guardó de la contaminación de ese mundo. Para nosotros hoy en día como creyentes sabemos que el que nos libra de esa corrupción del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha permitido huir de esa corrupción. Y huir de esa corrupción no quiere decir que ya vivamos lejos en un lugar donde no haya la maldad. No, estamos en medio de esa maldad. Pero al huir de esa corrupción, ¿qué quiere decir? Que no nos dejamos llevar por esa maldad, por esa rebeldía. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto es que por medio de esas promesas, por medio de esa protección que viene de parte de Dios, ya no nos dejamos llevar por esa corrupción, por esa maldad que hay en el mundo. Filipenses también lo menciona, Filipenses capítulo 2, versículos 12 en adelante, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Escucha lo que viene a continuación. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, así como Noé y su familia se mantuvo, se guardó y seguían siendo esa luz que alumbraba esas tinieblas. Así la iglesia hoy en día tenemos que guardarnos irreprensibles, sencillos, sin mancha. Estamos en medio de una generación de maldad perversa, pero hay que seguir iluminando, hay que seguir reflejando esa luz de nuestro Señor Jesucristo. Él intercede por nosotros constantemente. ¿Para qué? Para guardarnos de este mundo perverso, pecaminoso, ¿sí? Esto nos lleva a la seguridad de que Dios está con nosotros y cuida de nosotros. No estamos solos, así como no estuvo Noé solo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 14 al 17, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces Dios libró a Noé y a su familia de ese castigo que recibió. Escúchame, fue un castigo que se aplicó en ese momento al mundo.
Esas aguas del diluvio condenaron a la humanidad. Fue el juicio de Dios para esa humanidad que estaba llena de perversidad. Pero Noé y su familia, dice la palabra, que entraron en esa arca y fueron elevados por encima de ese juicio. Esto es, que en esa arca ellos estuvieron por encima de esas aguas que ahogaron, que destruyeron a toda esa humanidad malvada. Ellos estuvieron seguros dentro de esa arca. Esa arca, entonces, para nosotros es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos salva, que nos va a permitir estar protegidos cuando venga ese juicio. Por eso Pablo está animando, en este caso, a los creyentes, ¿sí?, a mirar hacia adelante, a mirar hacia la liberación que va a venir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza que mantiene al creyente firme para no contaminarse con el mundo es la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Qué dice primera carta a Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10? Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Los que han confiado en nuestro Señor Jesucristo no tienen por qué enfrentar ese juicio. ¿Por qué? Porque ya nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, ¿sí?, llevó a cabo ese juicio. Ahí fue juzgado nuestro Señor Jesucristo y nuestros pecados con Él. Pero cuando solamente hemos confiado, hemos creído en Jesucristo como Salvador. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24, Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El segundo ejemplo que nos menciona Pedro en esta segunda carta es el de justo Lot, ¿sí? Ya nos mencionó a Noé, ahora vamos con Lot. Y nosotros, al leer la historia de este hombre, de este Lot, nos podemos dar cuenta de que no era una vida ejemplar. En muchas ocasiones tuvo problemas con Abraham, con la gente de Abraham. Pasó muchas situaciones donde él logró también enriquecerse, pero esa riqueza lo llevó a muchos enfrentamientos con su tío Abraham. En Lot había, podemos considerar, avaricia, porque quería obtener más. Él escogió una tierra que era más productiva y le dejó a Abraham otra tierra que tal vez se veía menos productiva. Entonces podemos ver que tal vez había en ese corazón de Lot avaricia. Y es más, esa tierra que escogió Lot era una tierra que estaba muy cerca de esas ciudades que fueron destruidas. ¿Por qué? Porque estaban llenas de corrupción, llenas de pecado. Me refiero a Sodoma y Gomorra. Entonces, también podríamos ver en la vida de Lot que ahí en ese lugar donde él estableció su hogar, toleró muchas veces ese pecado, el pecado de las personas. Vivía en esa ciudad donde él tenía sus riquezas. Entonces, podemos considerar a Lot a lo mejor que le convenía estar en medio, pero porque obtenía, porque iba a conseguir más, porque ahí tenía sus riquezas. Vamos a ver entonces, vamos a estudiar lo que nos dice la palabra. Dice que nuestro Dios, dice en el versículo 7, libró al justo Lot. Dios lo libró, ojo, no se libró solo. Dice que Dios lo libró, fue librado por Dios. Aquí esa palabra librar hace referencia a que fue sacado o fue rescatado, ¿sí?, de en medio de ese mundo, ¿sí? Ahora, fue rescatado por parte de Dios porque fue considerado, dice Pedro, justo. Justo, ¿qué quiere decir? Inocente, santo. Aquí entonces, así como Pedro nos mencionó acerca de Noé, que era pregonero de justicia, considerando que era justo también, aquí nos habla del carácter de Lot, que no nos hubiéramos enterado, no hubiéramos sabido acerca de ese carácter si no lo menciona. Lot era considerado justo. Para aquellos que tienen dudas, hay una porción en la Biblia donde Abraham oraba a Dios porque sabía que iban a ser destruidas esas ciudades de Sodoma y Gomorra.
Y Abraham oró y le pidió a Dios que por causa, aunque sea por un solo justo, pudiera librar esa ciudad. Y Dios respondía, si hubiera solamente un justo, yo libraré a esa ciudad. Eso lo podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 18. Pero entonces lo que nos está mostrando aquí es que Dios estuvo de acuerdo en que Lot era justo. ¿Por qué? Porque cuando vino el juicio sobre esas ciudades, Dios libró, ¿sí?, a Lot de esa destrucción. Entonces nos está mostrando aquí que Dios, así como con los ángeles, como con el diluvio, como con Sodoma y Gomorra, castigó a aquellos que buscan el mal. Aquí también nos está mostrando que Dios puede librar a aquellos que buscan la justicia de Dios. Dios rescató a Noé, asimismo está rescatando a Lot del castigo que ya había determinado Dios por causa de la maldad. Él lo rescató junto con sus dos hijas cuando esas ciudades fueron destruidas. No fue, ojo, escúchame bien, no fue rescatado por sus méritos, porque Lot, ¿sí?, no era, todavía andaba ahí como que aceptando o viviendo un poco en medio de ese pecado sin apartarse, o como Noé pregonando la justicia de Dios. No fue rescatado por ningún mérito de Lot, sino porque creyó. Existían deficiencias en el carácter de Lot, sí, pero confiaba en Dios. Y porque Abraham, su tío, oraba por él. Mira, Pedro no nos está mencionando aquí Lot como un ejemplo de vida separada, porque toleraba, estaba ahí en medio de esas ciudades que había mucha inmoralidad, pero Dios lo rescató de esa contaminación, de esa condenación, ¿sí? Lo importante de estos versículos que nos está mencionando Pedro es que así como Dios tiene toda la autoridad y tiene toda la potestad para aplicar el castigo, ¿sí?, a los malos, a aquellos que se rebelan contra Él, también Dios tiene toda la autoridad, tiene toda la potestad para liberar a los que le buscan, a los que se rinden, a los que reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Lot fue rescatado por Dios de una forma sobrenatural. Mira, tan es así que si nosotros leemos en esa parte de la Biblia, en el Génesis, nos podemos dar cuenta que Lot no estaba muy conforme en su liberación, ya que los ángeles que fueron enviados por Dios, cuando sabían que venía esa destrucción sobre Sodoma, tuvieron que tomarlo de la mano para librarlo de la destrucción. Entonces no podemos considerar el ejemplo de Lot, ¿sí?, tan claramente, porque salió de esa ciudad. Él quería permanecer en esa ciudad. Dice Génesis capítulo 19, versículo 16. Dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Vemos en este caso cierta atracción por esa ciudad donde vivía. ¿Por qué? Porque estaba cómodo, porque tenía riquezas ahí en esa ciudad de Sodoma. Mira, escúchame bien, no quiere decir, muchas veces el creyente vive pensando, ¿sí?, que está mejor aquí en este mundo, en este tiempo, en ese lugar, viviendo sus comodidades, viviendo sus riquezas, porque le ha ido bien. Y entonces cuando hablamos acerca de la venida de Cristo, muchos no quieren aceptarla, no quieren recibirla todavía, diciendo, no, es que déjame, Señor, ahorita estoy en un mejor trabajo, estoy consiguiendo, tengo un mejor negocio. Cuidado, no vayamos a ser como Lot, ¿sí? Dios no va a enviar ángeles, ¿sí?, para librarnos de ese castigo. Algunos dicen, bueno, si así como fueron los ángeles y lo tomaron de la mano y lo sacaron, a lo mejor a mí también. Pasa el tiempo y cuando venga ese juicio, los ángeles van a venir y me van a rescatar. No estés equivocado, no pienses de esta manera. La lección que nos está dando la palabra es para que no seamos como Lot, sino que estemos atentos a la voluntad de Dios, a ser obedientes a Dios. La palabra, Pedro, nos está dando la forma en que podremos ser librados del castigo eterno.
Ellos fueron librados, en este caso fue un arca en la vida de Noé, en la vida de Lot fue a través de estos ángeles. A nosotros hoy en día como creyentes, para ser librados de ese castigo, es solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ese lugar de Sodoma, la gente de ese lugar estaba disfrutando de sus placeres acostumbrados, despreocupados por el juicio de Dios que venía. Y cuando vino ese juicio, ellos no estuvieron preparados. Hoy en día muchas personas están así. Hoy en día hasta los mismos creyentes están más preocupados por las cosas del mundo, por los placeres del mundo, que estar preparados para el juicio de Dios. No se preocupa por ese juicio a causa de la maldad. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Así tiene que encontrarnos el Señor, sin mancha, irreprensibles. Ahora, ¿por qué Dios decidió rescatar a Lot? ¿Por qué fue considerado Lot como justo en medio de un lugar que estaba lleno de pecado? Los versículos que ya leímos y que ahorita les voy a mencionar nos dan esa respuesta. Porque Lot tenía una fe genuina en Dios y aborrecía el pecado. O sea, estaba cómodo en ese lugar, ¿sí? Estaba cómodo por los placeres, por sus riquezas, pero no quiere decir que no aborreciera el pecado. Dice los versículos que leímos, él estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, dice, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Dice en primer lugar que estaba abrumado. ¿Esto qué quiere decir? Que había algo que le oprimía, ¿sí? Oprimía algo en la vida de Lot. ¿Por qué? Por causa de esa nefanda conducta. Esa palabra nefanda, ¿qué quiere decir? Que había lascivia, libertinaje sexual. Y eso afligía, ¿sí? Afligía su alma justa. Nos está hablando de ese Lot que era justo. Afligía, ¿qué quiere decir? Que lo atormentaba, ¿sí? Que lo torturaba. Las conductas que había en ese lugar. Él veía, él escuchaba, ¿sí? Sus hechos, dice, inicuos. ¿Qué quiere decir? Transgresores de la ley, impíos, malos. Él se afligía, Lot se afligía por las cosas que oía, por las cosas que veía ahí en Sodoma. Había inmoralidad y eso le causaba a Lot sufrimiento. No era algo que aceptara, no era algo que fuera agradable a Lot. Repito, él estaba en ese lugar porque tenía prosperidad, porque tenía riquezas, porque ahí estaba ubicada, ¿sí? su casa, su familia, y él pues, se sentía en esa parte cómodo, pero no quiere decir que tolerara el pecado, sino que eran actos aborrecibles a sus ojos, a sus oídos. Entonces ese pecado afligía a Lot y eso fue suficiente para que Dios lo librara del castigo. Y eso y la oración de Abraham, su tío. Esta es una enseñanza muy importante también para los creyentes, porque el pecado nos tiene que afligir. El creyente se tiene que afligir por el pecado, por la maldad que le rodea, que hay en el mundo. No podemos vivir tranquilos viendo todo lo que está sucediendo. Y no solamente eso, sino nos tiene que afligir nuestro propio pecado. El pecar contra Dios tiene que afligir al creyente, tiene que sentirse mal, tiene que sentirse triste. ¿Por qué? Porque está pecando en contra de Dios. Nos lleva en este caso Pedro a una conclusión, a lo que ha mencionado anteriormente. Aquellos que recibieron el castigo por causa de la rebeldía y aquellos que recibirán la salvación por causa de rendir su vida, nos lleva al versículo 9 que dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Nos dice en primer lugar Pedro que sabe el Señor librar. Esto es de que reconoce Dios, ¿sí? A los que son justos, a los que son piadosos, y Él los va a librar, los va a rescatar de la tentación. Esa palabra tentación nos habla de las adversidades,
Él va a poder librar a esos piadosos, a esos devotos, a esos reverentes a Dios. Así como Lot fue librado, aunque se encontraba en un lugar que estaba contaminado por el pecado, nosotros, los creyentes, deben de tener la seguridad de que Dios los puede librar. Librarnos de que seamos arrastrados por ese pecado, de no dejarnos llevar por el pecado. La gente puede decir, es que el pecado me arrastró. No, Dios, el pecado no te arrastró, tú te dejaste llevar por el pecado, porque Dios tiene toda la capacidad, toda la autoridad y todo el poder para librarte de ese pecado. Y entonces el creyente puede dar un testimonio verdadero del único Dios vivo, así como lo dio Noé. Él trabajó, realizó esa arca en 120 años porque él estaba seguro. Y eso que él hacía era testimonio del Dios vivo. Lot es un ejemplo de la grandeza de Dios para librarnos de la contaminación y de la condenación. Y la segunda parte que es, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Cuando habla de reservar, habla de que él está custodiando. Él tiene puesto el ojo sobre los injustos, los paganos, los malos, los malvados. ¿Por qué? Porque van a recibir ese castigo en el día del juicio. Van a ser castigados, ¿sí? Cuando venga el juicio de Dios, la condenación por causa del pecado. Mira, Dios está retardando ese juicio, pero no porque Dios pueda ser sobornado, porque Dios cambie de parecer. No, Él está reservando, está retardando ese juicio, porque está esperando que las personas se arrepientan. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El juicio de Dios ya se ha llevado a cabo para todos. Y aquellos que han hecho lo malo y no se arrepienten, ya ha sido declarada la sentencia, castigo eterno. Pero Dios está dando la oportunidad a las personas de que reconozcan que son pecadores, que han vivido lejos de Dios y que necesitan su perdón, que se arrepientan de su rebeldía contra Dios. Por eso Dios está esperando. Iglesia, creyentes, hoy en día, ¿sí?, muchos creyentes están siendo vulnerables a las tentaciones del mundo. Se están dejando llevar por los placeres de este mundo. Y su testimonio ha sido el testimonio como de Lot, que no congeniaba con el pecado, pero que tampoco se apartaba de ese pecado o abría su boca, ¿sí?, para hablar acerca de la justicia de Dios. Tenemos que ser como Noé. Noé era un pregonero de justicia. Lot guardó silencio. En lugar de predicar acerca de Dios, guardó silencio. Así hoy en día la iglesia está teniendo un testimonio muy débil y en ocasiones cobarde. ¿Por qué? Porque no abre su boca. No se atreve a hablar de la salvación, no se atreve a hablar del pecado, del castigo eterno para todos aquellos que están sin Dios. Y esto es por miedo. Miedo a que los rechacen, miedo a que se burlen de ellos. Mira, escúchame bien, iglesia, el juicio de Dios se acerca y la gente sin Dios, ¿sí?, no sabe acerca de ese juicio, no sabe acerca de ese castigo. Y es nuestra responsabilidad como creyentes abrir nuestra boca como la abrió Noé, no quedarnos callados, sino en medio de este mundo, de esta comunidad llena de perversión, llena de inmoralidad, llena de rebeldía, llena de maldad, abrir nuestra boca y predicarles acerca de Cristo, el único que puede salvar. Estamos viviendo tiempos como de Sodoma y Gomorra, llenos de inmoralidad, ¿sí?, y la iglesia está actuando como Lot, callada, en silencio. Solamente se siente mal, pero no hace nada. En los tiempos de Noé, el juicio de Dios vino con agua. En el tiempo de Lot vino con fuego. Y Pedro nos habla del justo juicio de Dios, que es el fuego venidero. Los malvados están reservados para el infierno, pero los creyentes están guardados para la herencia eterna. Dios rescata a los que son suyos, pero también le pedirá cuenta a aquellos que no han querido de Dios. A todos aquellos, ¿sí?,
que han rechazado a Dios. Entonces, este es un llamado importante para la iglesia, para los creyentes, y para ti que no eres creyente también, el rendir tu vida a Cristo, porque viene juicio de Dios. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Si Dios permite, en las siguientes enseñanzas seguiremos seguiremos estudiando los versículos que nos habla acerca de los falsos. Nos va a dar más características de estos falsos. Por eso es bueno que estudiemos para estar preparados y que nosotros seamos como ese Noé, pregoneros de justicia, o en algunos casos como Lot, que no toleran el pecado, pero que también abramos nuestra boca. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Si Dios permite, nos vemos en la siguiente enseñanza. Muchas gracias. Bendiciones.